Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Peter Chirinos, soy instructor certificado Microsoft y en este video vamos a ver cómo trabajamos con Power Pivots y tabla dinámica. Muy bien, lo primero que debemos analizar es cómo funciona Power Pivots. Primero, Power Pivot es una base de datos que está dentro del Excel. Correcto, es un componente que vamos a poder encontrarlo para trabajar con un gran volumen de información. Microsoft hace un par de años compró esta base de datos a una compañía y lo agregó a esta plataforma de Excel. ¿Por qué? Porque vio que los usuarios cada vez trabajaban más con un gran volumen de información y necesitaba tener esta herramienta para satisfacer la necesidad de los usuarios, ¿ok? Que cada vez más trabajaba esa data para hacer un análisis, lo que se llama Business Intelligence, ¿correcto? Entonces, a partir de la versión 2010, nosotros podemos trabajar con el Power Pivots en las versiones Pro Plus o Professional, en el caso de versión 2010. Entonces hay que tener en cuenta que este componente solamente se encuentra en la versión más completa. ¿Por qué? Porque es un complemento que te da para empresas. Entonces, en la versión 2010 es un ejecutable que hay que descargarlo del portal de Microsoft. En el caso de la versión 2013-2016 es un componente que hay que habilitarlo. Ahora, ¿por qué debería utilizar Power Pivots? Power Pivot lo que te va a permitir es conectarte a base de datos externas. Eso quiere decir que ya no necesito descargar toda la información en mis hojas y crear tablas dinámicas, sino directamente nos vamos a conectar a la fuente, que puede ser un SQL on-premise, puede ser un SQL en Azure, ya sea un servidor virtual o puede ser un servicio SQL, o conectarme con Access, con Teradata, Sybase, un archivo Excel, un archivo de texto, aquellos elementos que contienen información, y puede descargar las tablas o consultas. Y si se maneja una estructura adecuada, hasta poder crear una relación de tablas. Y al crearlas, que es un factor muy importante, puede trabajar con tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Entonces eso es lo que vamos a ver en este video. Para esto primero vamos a habilitar este componente, en mi caso ya lo tengo habilitado. Para poder habilitarlo nosotros vamos a ir a la pestaña archivo, vamos a ir a opciones, en el lado izquierdo vamos a seleccionar complementos, en la parte inferior donde dice administrar complementos de Excel vamos a abrir la lista y vamos a seleccionar complementos com y vamos a darle un clic al botón ir. En esta ventana vamos a seleccionar el ítem que dice Microsoft Office Power Pivot para Excel 2013, que es la versión que estoy manejando para esta clase. Le damos a aceptar, correcto, y ya vamos a ver dicha pestaña. Esta pestaña tiene un botón de administrar, tenemos para campos calculados, trabajar KPIs, tenemos para agregar tablas al Power Pivots, estando en una hoja de cálculo, podemos actualizar dicha información, detectar si hay relación de tablas y configuraciones. Muy bien, vamos a entrar a la consola del Power Pivots. Para esto vamos a dar un clic al botón administrar, que es el primer botón, y vamos a ver que tenemos una ventana similar a un libro. Tenemos una barra de herramientas de acceso rápido, tenemos algunas pestañas, tenemos grupos, comandos, tenemos un cuadro de nombre, una barra de fórmula y todo este espacio en el cual se va a ver toda la información. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos el grupo portapapeles, el grupo obtener datos externos, que por ejemplo me va a permitir en el botón de base de datos conectarme con un SQL, con un archivo de Access o trabajar con un cubo o seleccionar otros archivos que ya tienen un Power Pivot. De servicios de datos puedo trabajar con Azure Marketplace para poder descargar tablas o bases de datos ya generadas. De otros orígenes vamos a poder conectarnos con SQL, un SQL en Azure, ¿ok? Podemos trabajar con Access, Oracle, Teradata,
Vamos a poder trabajar, por ejemplo, con informes, cubos, con Microsoft Analysis Services, con archivo Excel, con archivo de texto, de forma simultánea, ¿correcto? O independiente, si así lo desean. Luego tenemos para actualizar, el botón actualizar para descargar los nuevos registros, llevar esta información a una tabla dinámica. Claro está, si trabajamos más de una tabla, hay que tener una relación de tabla para poder trabajarlo correctamente, aplicar formato. Tenemos las opciones de ordenar y filtrar, hacer una búsqueda, manejar cálculos, los tipos de vista. La vista actual es acá, vista de datos. También podemos trabajar vista de diagrama para poder crear una relación de tablas mucho más rápido. La pestaña diseñar y avanzadas, ¿correcto? Entonces, en este primer punto nosotros vamos a trabajar con una base de datos externa que va a ser una base de datos de Access, ¿correcto? Entonces, para esto vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a darle un clic al botón de base de datos, vamos a ver tres ítems, vamos a seleccionar el que necesitamos, que es de Access. Y en esa ventana donde dice nombre de la base de datos, tenemos que buscar dicha base de datos, por lo cual vamos a dar un clic al botón examinar, vamos a ir a nuestra carpetita donde están todos los archivos que hemos descargado, que está en el portal, y vamos a buscar uno que dice Neptuno. Muy bien, lo vamos a seleccionar, vamos a darle a abrir, correcto, y vamos a encontrar aquí un botón que dice probar conexión. Vamos a seleccionarlo, me dice que se estableció correctamente la conexión de prueba, así que todo está muy bien, y vamos a darle siguiente. En esta opción nos van a dar dos alternativas. La que está marcada por defecto es trabajar con un entorno gráfico, con una ventana en la cual me va a permitir seleccionar las tablas o vistas, puede hacer un filtro, puede cambiar el nombre de las tablas como se van a visualizar en la ventana de Power Pivots, correcto, o trabajar con línea de comando para hacer consultas, pero por línea de comando desigual. En este caso vamos a trabajar en un entorno gráfico, ¿okay?, que sea fácil de administrar por parte de ustedes. Entonces vamos a dejarlo como está, vamos a darle siguiente, y aquí me va a mostrar la información de todas las tablas, que son esas de aquí. Me van a mostrar también en la parte inferior las consultas. Todo está acá, todo este grupo que tiene bien este icono como doble ventanita son consultas, y aquellos que tienen solamente un icono es una tabla. Dentro de estas opciones, correcto, dentro de estas opciones vamos a seleccionar el que dice análisis de ventas. Análisis de ventas. Correcto, entonces vamos a poder, una vez seleccionado donde dice nombre descriptivo, cambiarle el nombre, porque no quiero que se llame análisis de ventas, sino base de datos. Puedo cambiar el nombre, correcto, es el nombre o la etiqueta, no vamos a cambiar el nombre de la tabla. Eso quiere decir que si nosotros nos dan el privilegio para conectarnos con esa base de datos, no es que vamos a modificarla, solamente es la etiqueta que nosotros lo vamos a visualizar para entender mucho mejor de qué se trata la información. Otras opciones que podemos tener es seleccionar tablas relacionadas. Si esa tabla o vista está relacionada con otras tablas, al marcar seleccione las tablas relacionadas, las va a marcar para que cuando nosotros la descarguemos ya tengamos todas las otras tablas en las cuales se trabaja dicha tabla. También vamos a ir al botón vista previa y filtro. Vista previa y filtro. Correcto, vamos a dar un clic. Y en esa ventana, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir hacer un filtro. Por ejemplo, en la primera columna tengo una lista de códigos. Por ejemplo, no quiero que se descargue
los códigos 30 y 31. Entonces esto me va a permitir a no descargar todos los registros que tengan esta tabla o consulta, sino solamente los registros necesarios. En este caso vamos a dejarlo como está, todos. Y también me va a permitir ocultar columnas. Por ejemplo, no necesito descargar esta columna porque no lo voy a utilizar. De las 5 columnas que me da la consulta o tabla, solamente necesito trabajar con 10. Entonces las restantes le quito el check que está en la parte superior, que es esta de acá, y esta columna no se estaría descargando. ¿Correcto? Esto es muy importante. Pero no te preocupes, que si más adelante quieres volver a visualizar esta columna, solamente vamos a las propiedades de la tabla y vamos a marcar este check para que descargue dicha columna. Pero en este caso, como es una demo, vamos a dejar toda la información y le vamos a dar a aceptar. Vamos a darle finalizar y ya tenemos los 49 registros. Le damos a cerrar y ya tenemos la información. Vean, todas estas columnas. Le hemos puesto el nombre de base de datos. Tenemos 49 registros. Recuerden que puede trabajar con mucha más información, hasta 2 GB de información, hasta mucho más. Pero para esta muestra, además, tengo que compartirles la base de datos, así que no puede ser muy pesada para que no sea complicada para llevarlo a su portal o para que se lo descarguen. Muy bien, una vez que ya tenemos esta información, correcto, como solamente para esta demo vamos a trabajar una tabla, correcto, no es necesario hacer ninguna relación. Así que dentro de las opciones vamos a seleccionar la que dice tabla dinámica. Vamos a crear una tabla dinámica que me permita visualizar ese reporte. Muy bien, entonces vamos a darle un clic. Me va a salir una ventana en la cual me dice si la tabla dinámica va a ir a una hoja nueva o una existente. En este caso vamos a dejarlo en una hoja nueva. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra tabla dinámica. Esta tabla la voy a llevar aquí para que sea ordenadito. Primero contenido, descripción y hoja 1. Y vamos a ver en el lado derecho nuestra base de datos con todas las columnas. Tenemos por ejemplo la ID de pedido, fecha de pedido, empleado, nombre de cliente. Tenemos por acá todas las columnas y vamos a crear una tabla dinámica, correcto. Y vean, no tengo otra hojita, no me he descargado los 49 registros, correcto. Me he ido directamente a la base de datos de Access y estoy visualizando la estructura de la base de datos de Access, y cuando yo cree la tabla dinámica va a descargar, correcto, esta información. Entonces vamos a crear la siguiente tabla dinámica. Empleado, vamos a dar un clic y lo vamos a llevar a filtro. Fecha de pedido lo vamos a llevar a columna. Categoría, vamos a buscar categoría, vamos a colocarlo en filas. Y ventas, vamos a llevarlo a valores. Muy bien, y ya tengo una tabla dinámica en la cual estamos trabajando con nuestro Power Pivots, correcto, con nuestro Power Pivots. Muy bien, ahora vean que las columnas están por fechas y yo necesito agruparlos, ¿ok?, para tenerlo un mejor orden, y yo necesito ordenarlos por meses. Acá hay un detalle con respecto al orden de fechas cuando trabajamos con Power Pivots. Si vamos a analizar, vamos a encontrar que el botón de agrupar está deshabilitado. Correcto, está deshabilitado. En este caso, vamos a tener que realizar un proceso adicional para trabajar con este requerimiento, correcto, de poder llevar la agrupación por meses. Y aquí aprovechamos para ver cómo trabaja también el Power Pivot cuando necesitamos tablas adicionales.
Vean que me he conectado con una consulta en Access, pero ahora voy a generar una tabla y esa tabla va a estar en Excel. Y esa tabla en Excel lo voy a llevar a Power Pivots. Entonces voy a trabajar con una tabla de Access y una tabla de Excel. La voy a relacionar y voy a trabajar nuevamente con mi tabla dinámica. Entonces, vean lo poderoso que es Power Pivots, algo que no se podía hacer en un Excel común y corriente. Ahora sí puedo trabajar con un entorno de base de datos. Entonces, para esto, vamos acá a ponerle un nombrecito, simple tabla de datos. Y aquí vamos a colocar una nueva tabla, correcto, que va a tener las siguientes características. Muy bien, entonces vamos a ponerle month full name. Aquí vamos a poner mes. Vamos a ponerlo como debe ser para ir practicando para el siguiente ejercicio que vamos a trabajar luego. Ya está. Aquí vamos a poner vamos a crear una tablita de meses. Vamos a poner acá los números en meses, correcto, números de meses. Aquí vamos a poner los nombres en meses. Vamos a crear una tabla. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una tabla a nuestro Power Pivots en la cual va a ser una tabla de meses. ¿Qué es lo que ocurre? No puedo agruparlo por meses, por lo cual voy a construir una relación de tablas con esta nueva tablita y voy a decirle que tome el nombre del mes para que se visualice como columna y él automáticamente los va a agrupar por el número de mes que corresponde, correcto. Entonces, en mi tabla dinámica no he hecho nada, lo que he hecho es crear una nueva hoja, le he puesto un título, de nombre, correcto, con los meses y luego en el lado izquierdo con los números. Y a esa tabla, para poder llevarlo a mi Power Pivots, debo aplicarle el formato de tabla. Ya lo hemos visto en unos videos anteriores. Entonces vamos a darle un clic a cualquier celda, pestaña insertar, tabla, correcto, nos sale esta ventanita donde nos indica el rango de celdas que lo ha seleccionado, que está perfecto. Me dice que la tabla tiene encabezados, ok, y le doy a aceptar. El color no importa porque lo vamos a llevar a la tabla, al Power Pivots, pero lo que sí nos importa es el nombre que va a tener. Entonces en la parte superior vamos a poner acá month full name, ok, listo, perfecto. Entonces esta tabla todavía no está en Power Pivot, vean, solamente está base de datos. Entonces esta ventanita se minimiza, son dos ventanas que se trabaja, correcto. La ventana de Power Pivot no es necesario que lo guardes como, no se crea otro archivo, tú pones grabar y se graba en el mismo archivo. Vean, tengo clic a grabar, se graba en el mismo archivo, correcto. Muy bien, entonces en la hoja que hemos creado vamos a llevar esta información a mi Power Pivot. Para esto vamos a seleccionar nuestra tabla dinámica, vamos a ir a la pestaña Power Pivot, correcto, y acá tenemos ese botoncito que dice agregar a modelo de datos, correcto. Entonces vamos a llevar esta información a nuestro Power Pivot para tener las dos tablas. Vamos a crear una relación y luego lo vamos a llevar, correcto, lo vamos a llevar a nuestra tabla dinámica que hemos creado. Entonces vamos a darle un clic al botón agregar a modelo de datos. Ya está, ya tenemos, vean el iconito de candado, significa que está vinculado. Ya tengo base de datos y tengo month full name, ya tengo mi cuadrito. Muy bien, ahora para poder crear la relación de tabla,
Obviamente necesito trabajar con dos columnas que tengan la misma información. Una columna debe tener valores únicos, que en este caso es la tabla que hemos creado, y la otra tabla puede tener valores duplicados, ¿no? Que son los conceptos de relación de tablas. Para esto vamos a ir a la hoja base de datos y aquí vamos a aprovechar para practicar un campo calculado. Recuerden que un campo calculado, cuando hemos visto el video de tablas dinámicas, nos permite, correcto, nos permite crear una columna utilizando la información de la misma tabla. Entonces vamos a crear un campo calculado. Vamos a darle, vean, voy a quitar esto. Muy bien, vean, esta nueva columna que se agrega columna, clic derecho y podemos poner insertar columna o cambiar nombre de la columna. Vamos a seleccionar el último y vamos a ponerle aquí number month number, ok, número de mes. Enter y me va a crear mi nueva columna. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos, ok, una vez que ya tenemos esta información, nosotros vamos a mostrar el número del mes, ¿correcto? Vamos a mostrar el número de mes. Entonces, para esto, ven aquí que tenemos la fecha de pedido. Vamos a ir a esta nueva columna, vamos a darle un clic a la primera celda, vamos a darle un clic a la barra de fórmula, vamos a ponerle símbolo igual. Vamos a escribir mes en inglés. Okay. Aquí sí las funciones DAC todos son en inglés. Vamos a poner la columna fecha de pedido. Entonces hemos ido hacia el lado izquierdo de nuestra tabla y le vamos a dar un clic a la columna fecha de pedido y ven que se agrega dicho nombre, fecha de pedido, y cerramos el paréntesis porque no es una función de Excel, es una función DAC. Le damos a Enter y ya tenemos el número de mes. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos el número de mes, ahora hay que crear la relación de tabla. Para esto vamos a ir al botón vista de diagrama, que está acá, vista de diagrama. Le hemos dado un clic, ha cambiado el tipo de vista. Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí a crear una relación de tabla. Tengo la tabla base de datos, en el último he colocado el número de mes, tengo mi tabla month full name, tengo aquí la columna número de mes y entonces vamos a darle un clic a este nombre, vamos a arrastrarlo, vean, estoy arrastrando, se muestra una línea y le voy a decir que se relacione con esta columna y lo soltamos. Ya está, ya tenemos una relación de tabla, así de fácil, tipo Access, ¿correcto? Ahora vamos a darle un clic a botón vista de datos y ahora regresamos a nuestra tabla dinámica. Tenemos, vean, ya tenemos aquí una nueva tabla. Recuerden que solamente había uno, ya lo actualizó, tenemos las dos columnas y lo que le voy a decir es lo siguiente. Fecha de pedido lo voy a sacar, vean, lo estoy llevando acá en el lado izquierdo, lo voy a sacar y voy a marcar month full name, le voy a marcar y lo voy a arrastrar hasta aquí y ya tenemos los meses. Eso lo arrastramos hasta aquí para que sea ordenado. Muy bien, enero, febrero, marzo tiene que estar aquí, más hacia junio hacia el lado derecho. Ya está.
Ya tenemos los meses aplicados en nuestra tabla dinámica y hemos aprovechado para trabajar con campos calculados. Y esta tabla está trabajando con una fuente externa, en la cual primero se conecta con Power Pivot y Power Pivot se conecta con dicha base de datos. Y vean, tengo una tabla en Access y una tabla en Excel. He podido agregar otra tabla de texto o de SQL o de Oracle, crear la relación de tabla, que es lo más importante para poder crear o utilizar los diferentes columnas de las tablas para que coincida la información, sea coherente la información. ¿Ok? De esa manera ya tenemos creado nuestra primera tabla dinámica con el Power Pivot. Muy bien, entonces ahora vamos a minimizar esta ventana, correcto, y vamos a crear un nuevo archivo Excel. ¿Listo? Ok, en un nuevo archivo Excel nuevo, correcto, vamos a abrirlo, vamos a ir a Power Pivot y vamos al botón administrar, vamos a ir de otros orígenes y en la parte final vamos a seleccionar archivo Excel, vamos a darle siguiente. ¿Con qué archivo Excel vamos a trabajar? Vamos a darle un clic al botón examinar, vamos a encontrar aquí un archivo llamado Power Pivot Relationship. Vamos a darle a abrir y algo muy importante, indicarle que la primera fila es encabezado de columna. ¿Okay? No se olviden de esto porque si no le van a poner F1, F2 a los nombres de columna. ¿Okay? Lo marcamos, le damos siguiente y ya tenemos la vista de las 4 tablas que tenemos en este archivo. En este caso vamos a trabajar con todos, por lo cual vamos a darle un clic al primer cuadro, vamos a dejarlo como el mismo nombre, están perfectos, no vamos a hacer ni un filtro, así que vamos a darle de frente finalizar. ¿Y listo? Ya se conectó y ha hecho la transferencia de la data. Le damos a cerrar y ya tenemos, correcto, las 4 tablas. Así como están, no podemos crear una tabla dinámica porque ninguna de ellas se conoce con el otro. Hay que crear una relación de tabla. Y para ello recuerden que debe haber una columna que pueda unirse a otra columna de otra tabla, en la cual los valores sean en una únicos y en la otra que existan. Ahora lo que vamos a hacer es crear la relación de tablas. Para eso recuerden en la pestaña inicio, en el lado derecho, tenemos el botón llamado vista de diagrama. Vista de diagrama. Vamos a dar un clic al botón vista de diagrama y tenemos ya toda esa información. Esta tabla de detalle lo vamos a aumentar. Vamos a llevar cliente aquí, proveedor en esta posición, ejecutivos también por aquí. Ya está. Muy bien, entonces vean, aquí tenemos código de cliente, tenemos código de producto, código de ejecutivos y lo vamos a relacionar con código de cliente con su código de cliente, código de proveedor con el código de proveedor, código de ejecutivo con el código ejecutivo. Vean, mismo nombre, los dos tienen los mismos valores, pero una de ellas tiene valor único, que sería la tabla en el caso cliente. Le damos un clic al título, lo arrastramos y vean que aparece esta línea. Esa línea lo debemos colocar encima del campo que vamos a vincularlo. Luego vamos a dar un clic a código de producto y lo jalamos hacia código de producto.
Y por último, código de ejecutivo, lo arrastramos, vean, hasta código de ejecutivo. Vamos a bajar un poquito, ya está, mucho exageré, vamos a colocar aquí y acá, listo, ya tengo mi tabla. Ya están relacionadas, eso significa que si yo, por ejemplo, para incrementar la dinámica, quiero jalar el nombre y apellido, lo voy a hacer de forma inmediata y va a coincidir y ser coherente con la información que tengo en mi tabla de detalle. Muy bien, vamos a darle un clic nuevamente a vista de datos y vamos a ir a la tabla de detalle. Aquí en la tabla de detalle, vamos a ver 4 columnas: enero, febrero, marzo, abril, correcto. Pero en esta tabla nos falta una columna total, correcto. Entonces vamos a crear, no se olviden, campo calculado. Entonces, clic derecho a la nueva columna, cambiar nombre de columna y vamos a ponerle total, enter. Una vez que ya tenemos la columna, vamos a seleccionar la primera celdita de dicha columna, vamos a dar un clic a la barra de fórmulas, vamos a poner el símbolo igual y le damos un clic a la columna enero. Vean, tiene que aparecer así entre corchetes, no le escriban, denle un clic a la columna, vamos a poner el símbolo más, un clic a febrero, más, marzo y abril, correcto. Ya tenemos las 4 columnas que necesitamos sumar, le damos enter y ya tenemos el resultado. Perfecto, listo. Entonces, una vez que ya tenemos esta columna, nosotros vamos a crear una tabla dinámica, correcto. Entonces debemos haber creado la relación de tabla, debemos haber creado la columna total para que exista, correcto. Y ahora vamos a crear nuestra tabla dinámica. Vamos a darle un clic al botón tabla dinámica. Me va a preguntar si esta tabla se va a crear en una hoja nueva o existente. Vamos a ponerle nueva hoja de cálculo, aceptar. Muy bien, y vean en el lado derecho tenemos las 4 tablas. Si expandimos, vamos a ver los campos que estamos trabajando con cada uno de ellos, correcto. Entonces vean lo interesante, no es una lista como hemos visto. Por ejemplo, este cliente ha podido hacer una tabla en Access, esta tabla en Oracle, esta tabla en Azure, en SQL en Azure, y esta tabla productos en SQL On-Premise, cada uno en fuentes diferentes, y estaríamos trabajando de forma simultánea con todas ellas. Claro está, es importante crear una relación de tabla, es por eso que debemos tener una consistencia entre ellas para poder tener esta estructura, para poder llevarlo a nuestra tabla dinámica, correcto. Entonces lo que vamos a hacer es crear la siguiente tabla dinámica. Por ejemplo, en cliente vamos a arrastrar nombre y apellido en fila, luego vamos a ir a productos y vamos a buscar descripción y lo vamos a colocar debajo de nombre y apellido. Y por último vamos a ir a la tabla de detalle y vean que al último ya tenemos nuestra columna total, que es un campo calculado. Entonces no es necesario modificar la estructura de la tabla o de la tabla original donde estamos obteniendo esa información. Lo arrastramos y ya tenemos total, correcto. Entonces ya tenemos esta estructura utilizando campos calculados. ¿Y dónde es la fuente? Un archivo Excel. Y mejor aún, que estas hojas que contienen la información se ha podido crear una relación de tabla, cosa que no se podía trabajar antes en un Excel, pero ahora sí con nuestro Power Pivots. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, vean que en detalle tenemos fecha y queremos trabajar con una agrupación de fechas.
Si nosotros trabajamos con este campo de fecha, se van a mostrar solamente día, mes y año, pero no me va a permitir crear una agrupación por meses. Entonces nuevamente, correcto, nuevamente como hemos trabajado, vamos a crear una nueva tablita nuevamente para practicar. Ok, vamos a crear nuestra tabla y aquí vamos a colocar por ejemplo código punto mes y acá vamos a ponerle nombre mes. Igualmente vamos a poner los meses en números, vamos a poner acá los nombres de los meses. Y lo más importante, recuerden aquí aplicarle formato de tabla. Seleccionamos cualquier celda de la tabla, vamos ahí a la pestaña insertar, en la parte inferior le damos un clic al botón tabla, le damos a aceptar a la ventana que se va a mostrar, le vamos a poner un nombre a la tabla, no hay que llevarlo de frente, hay que ir modificando para que tenga una mejor estructura, que sea ordenado. Vamos a poner el nombre de meses, correcto, ese va a ser el nombre que le vamos a colocar a esta tabla. Muy bien, una vez que lo hemos seleccionado, vamos allí a la pestaña Power Pivots y vamos a darle un clic al botón agregar a modelo de datos. Agregar a modelo de datos. Vamos a darle un clic y ya tenemos los meses, correcto, en nuestra lista de tablas. Ahí está, en nuestra lista de tablas. ¿Qué nos falta? Nos falta relacionar. Para esto vamos a ir a la pestaña inicio, en el lado derecho vamos a darle un clic al botón vista de diagrama. Vamos a buscar meses, correcto, vamos a colocarlo aquí. Pero nos falta algo, que es lo más importante. ¿Dónde están los números de meses? Vamos a realizar vista de datos, vamos allá a detalle y nos falta tener el mes, código mes. ¿Con qué lo vamos a relacionar? Vamos a colocar aquí un clic en la primera celdita, le hemos puesto el nombre de CODMES, le damos un clic a la primera celda, vamos a dar un clic a la barra de fórmulas, vamos a poner el símbolo igual, vamos a buscar la función mes, que es en inglés, seleccionamos la primera columna, cerramos el paréntesis, no se olviden, cerramos el paréntesis, le damos enter y ya tenemos los meses de las fechas, que se está mostrando en números, porque estos números se van a relacionar con los números que están aquí y me va a mostrar los nombres. Ahora sí, vista de datos, vista de diagrama, perdón, código mes con código de mes. Así. Muy bien, ahora sí, vista de datos, vamos a ir a nuestra tabla dinámica. Vemos que aparece meses, lo abrimos y nombre de mes lo vamos a colocar aquí encima o arriba de nombre de apellido y lo tenemos por meses. Vean, abril, agosto, abril compró Honda Perú, Ilsa Motor, Japan Autos, Macro Consul, Metro Pizza y Ripley en agosto de la misma manera. Entonces ya tenemos los meses dentro de nuestra tabla dinámica agrupados de esa manera.
Listo, muy bien. Entonces ahí tenemos cómo trabajar, correcto, cómo trabajar con una tabla con Power Pivot. Recuerden que cualquier consulta en la primera hoja de contenido tiene mi correo electrónico para escribirme si en el caso algún punto no quedó claro. Gracias.